Soy una mujer de 45 años, con una historia difícil de comprender, pero profundamente humana. A veces, las emociones nos enfrentan con lo inesperado. Todo comenzó sin intenciones ocultas, como un día cualquiera. Como tantas historias que marcan nuestra vida, vivía en armonía con mi camino y con mi hijo, un joven curioso y lleno de vida. Nuestra relación madre-hijo, hasta entonces tranquila y cercana, estaba por atravesar una etapa inesperada. Andrés era mi hijo, siempre fue especial por nuestra cercanía y complicidad cotidiana. Él había integrado mi vida, acompañándome en encuentros familiares, festividades y pequeños instantes diarios. Jamás imaginé que nuestra relación pudiera ser interpretada de otro modo. Siempre fue ese niño inquisitivo, repleto de interrogantes e incertidumbres, con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, algo cambió en nuestra rutina, rompiendo la calma que habíamos tenido hasta entonces. Residíamos en un hogar modesto en la periferia, envueltos por la naturaleza y una serenidad que podría haber sido el entorno perfecto para una vida cotidiana. Y me llevaron a cuestionar aspectos de mi vida que creía inamovibles. Un día, Andrés volvió de la universidad con la intención de disfrutar de sus vacaciones en su hogar. Existía algo en él que había sufrido una transformación. No solo se notaba su crecimiento, sino una actitud distinta que me resultaba difícil de comprender. Memorizo ese día como si fuera reciente. Andrés se encontraba sentado en la mesa de la cocina, revisando algunas anotaciones para sus pruebas. Mientras hacía las tareas, noté su mirada seria, diferente, como la de alguien que ha crecido. Me detuve unos segundos, sorprendida por una sensación inesperada, difícil de poner en palabras. No sabía si era simple confusión o el impacto de ver a alguien querido después de tanto tiempo. Me asustaba pensar que algo pudiera cambiar lo que siempre había considerado claro. ¿Qué tal te ha ido?, le pregunté intentando parecer informal, escondiendo cualquier rastro de la inquietud que empezaba a surgir en mi interior. Respondió con cautela, como si sus palabras escondieran una inquietud mayor. Sin embargo, hay algo sobre lo que he estado profundamente reflexionando. Esa sensación no dicha parecía estar presente en el ambiente. No pude evitar experimentar una sensación de presión en el pecho. Su mirada era más madura, distinta, como si hubiera cambiado durante su ausencia. ¿Cómo gestionar? ¿Qué hace?, le pregunté a Andrés intentando conservar el tono materno y cálido que siempre había empleado con él. Sin embargo, noté cierta incomodidad en el ambiente, como si algo hubiera cambiado. Antes de responder, me miró con atención, como buscando una respuesta en mis ojos. Su expresión mostraba un conflicto interno que no lograba ocultar, que me rememoró a mi niñez, cuando acudía a buscar consuelo tras una pesadilla. Pero en esta ocasión no parecía haberlo. El temor era lo que lo inquietaba, no. Esto parecía un tema emocional delicado, más complejo de lo que había imaginado. No puedo dejar de pensar en esto. Me lo dijo con una franqueza inesperada, dejándome en silencio unos segundos. Me sentí paralizada, incapaz de digerir lo que acababa de oír. ¿Qué representaba eso? ¿Qué intentaba comunicarme? Me sentí paralizada, incapaz de digerir lo que acababa de oír. Andrés empecé a expresar, pero no entendía cómo seguir. Existían tantos pensamientos que quería manifestar, pero mi cabeza era un torbellino de ideas contradictorias. No entendía del todo lo que quería decirme, y prefería no hacer suposiciones precipitadas. Se levantó y vino hacia mí, con una expresión intensa, como si buscara comprensión. Por un instante, sentí que todo se aceleraba emocionalmente. Quise tomar distancia, pero me costaba reaccionar con claridad ante tanta confusión. Lo observé en silencio,
tratando de entender lo que estaba sintiendo. Sentía una inquietud interna que no lograba descifrar del todo. Andrés parecía confundido por la situación, sin saber cómo procesar lo ocurrido. Una mezcla de emociones me invadía, sin entender del todo su origen. No tenía idea de qué hacer. No conseguía razonar con nitidez. Entendía que algo había cambiado de forma irreversible entre nosotros. A la vez, algo en mi interior me costaba aceptar del todo. Lo que experimenté en ese instante efímero fue solo el inicio. En las semanas posteriores, el ambiente en casa se volvió espeso, cargado de algo que no sabíamos nombrar. Andrés y yo tratábamos de hablar de lo que nos había afectado emocionalmente. Pero la incomodidad persistía, despertando emociones que no esperaba sentir. Pero entendía que esto no podía seguir adelante. «Andrés, lo que pasó no debería haber ocurrido», le dije tratando de ser clara. Aunque estaba confundida, sabía que debía poner un límite a lo que sentíamos. Me miró con una mezcla de dolor y determinación. «¿Por qué no lo hablamos antes?», preguntó con voz baja. «Sé que algo en ti también ha estado inquieto. Noté que tus gestos también revelaban algo que no querías decir». Tenía razón, y eso era algo difícil de asumir. En el fondo reconocía que había algo que me costaba aceptar. Sin embargo, experimentar algo no siempre implica que sea apropiado. Desde entonces, la relación cotidiana se volvió confusa y emocionalmente difícil. Era consciente de que debía parar. Lo correcto era retomar la claridad y los límites que siempre debieron estar. Pero al verlo, mis emociones se volvían difíciles de ordenar. No era solo lo que decía, sino también su forma de estar presente frente a mí. Era una sensación emocional que no sabía cómo manejar y que me sorprendía. Era una mezcla extraña entre incomodidad y desconcierto. Comenzaron a pesíos y a alcanzar un punto crucial. Una noche, estábamos sentados en el sofá mirando una película, pero ninguno de nosotros dedicaba atención a la película. Sentía su mirada constante y sabía que había tensión no resuelta entre nosotros. El ambiente se había vuelto incómodo, cargado de emociones no habladas. «¿Qué está pasando?», me pregunté en voz baja, como si necesitara escucharme para entenderlo. «No lo sé», respondió, «pero me cuesta manejar todo esto que estamos sintiendo». Era consciente de que si no levantaba la voz en ese instante, nunca lo haría. En ese momento me sentí atrapada en una confusión emocional difícil de manejar. Sabía que nos encontrábamos en un límite que nunca debimos cruzar emocionalmente. Pero también sentía que emocionalmente ya habíamos ido demasiado lejos. La cercanía aumentó sin que lo planeara, generando más confusión emocional. No lo recuerdo de manera precisa. Lo único que sé es que en ese instante perdí claridad sobre lo que debía hacer. Esta vez me dejé llevar por la confusión, sin pensar con claridad. Fue un instante de gran confusión interna, que me hizo darme cuenta de lo necesario que era recuperar el equilibrio emocional. Fue un momento que marcó un antes y un después, y que decidimos no repetir jamás. Lo observé a ti, Andrés. Parecía tan inmóvil como yo, pero su mirada era incuestionable. Por un momento, intenté no pensar en lo que había pasado, enfocándome solo en respirar y calmarme. Pero la realidad no se hizo esperar, y una carga interna se hizo cada vez más presente, difícil de silenciar. Esa noche, justo después de acostarme, me quedé despierta pensando en cómo habíamos llegado a esta situación. Sabía que habíamos cruzado un límite que no podía deshacerse. No solo representaba un fallo, sino una acción que podía arruinarnos a ambos a la mañana siguiente. Andrés se aproximó como si nada hubiese sucedido, pero su mirada lo expresaba todo. Deseaba conversar, deseaba comprender. Madre. Lo que sucedió empezó, pero lo detuve.
Andrés, esto no debería ocurrir de nuevo. Intenté hacer un sonido sólido, pero mi voz temblaba en mi interior. Existía una tempestad de sentimientos que batallaban por emerger, pero entendía que debía ser sólido. No podía tolerar que esto continuara. Fue una equivocación que nunca debimos permitirnos, decía, evitando mirarlo directamente a los ojos. No podemos continuar de esta manera. Andrés me observó con una combinación de sufrimiento y resolución. ¿Por qué se produjo un fallo? Interrogante. Este sentimiento no puede ser borrado como si nunca hubiese estado allí. Sus palabras me dolían porque entendía que lo que afirmaba era verdad, pero también comprendía que la ruta que estábamos siguiendo no conducía a ningún sitio. Sí, Andrés, esto no es correcto. Entre tú y yo existe un vínculo que no se puede confundir ni traspasar. Lo ocurrido fue una equivocación que debemos dejar atrás para siempre. En los días siguientes, traté de mantener la distancia. Enfocarme en mi rutina y restaurar la normalidad. Sin embargo, el conflicto entre nosotros persistía y se volvió insostenible. Cada gesto, cada palabra cargaba el peso de lo que no nos atrevíamos a decir. Al final, Andrés adoptó una resolución que transformó el rumbo de todo. Me informó que retornaría a la universidad antes de lo planeado. Pienso que requerimos de espacio madre para ambos. No trate de frenarlo ya que sabía que estaba en lo correcto. Lo vi partir con el corazón angustiado, sintiéndome perdiendo algo que nunca debía anhelar. Primero, transcurrieron los días, después semanas, y gradualmente la vida volvió a una especie de normalidad. Sin embargo, la falta de Andrés parecía una herida que no acababa de cicatrizar. Me mantendré fiel a mi labor, a mis horarios, tratando de cubrir el hueco que había dejado un día durante la compra. Mi móvil vibró. Era una comunicación de la madre de Andrés. «Debo conversar contigo. ¿Podemos encontrarnos?» Sentí un estallido de agua. Habían transcurrido meses desde la última conversación y, a pesar de todo, parecía que estaba recopilando fuerzas para lo que planeaba expresar. He reflexionado profundamente sobre todo, sobre nosotros, sobre lo sucedido, y a pesar de mi dolor, sé que estás en lo correcto. Esto no es correcto. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba un debate, algún empeño, pero lo que descubrí fue una madurez que nunca había experimentado. Lo que experimenté por ti. Fue real, siguió, pero estoy consciente de que no podemos soportarlo. Eso te merece más. Merecido más. Mis lágrimas inundaron mis ojos. Andrés no era el mismo chico impulsivo que me besó hace meses. Había meditado, había madurado, y a pesar de que me dolía, tenía la certeza de que estaba en lo correcto. Conversamos durante horas no solo sobre lo que habíamos experimentado, sino también sobre cómo continuar. Finalmente, nos separamos con un extenso abrazo repleto de sentimientos. Ambos entendíamos que ese era el último adiós a lo que había sido nuestra vivencia en el trayecto de regreso a casa. Sentí una combinación de tranquilidad y melancolía. Era consciente de que habíamos hecho la elección adecuada, aunque no fuera la más sencilla. En ocasiones el amor no es suficiente. Existen fronteras que no deben transgredirse y aprender a dejar de lado, aunque sea doloroso. En ocasiones, es la mayor demostración de amor que podemos ofrecer.